Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Hola, Estamos queridos aqui hermanos, queridas hermanas. Estamos aquí en una semana más para que nosotros hablemos un poco sobre el alimento diario, el mensaje de esta semana. Nosotros ya estamos en el libro número 3 de la serie Cristo, el conector de la obra de Dios. Este libro número 3 tiene como título Vinculados en amor, y nosotros vamos a ver esta semana la semana 3 del alimento diario, que es el mensaje 11 de esta serie. Y el título es El apóstol dispensador de los misterios de Dios. Entonces, es una gran bendición. Estas palabras que hemos oído nos han traído la realidad, no solo enseñanzas, sino también nos han traído la realidad. Y justamente es esto el enfoque y el encargo que nosotros tenemos en el comienzo de esta semana. Aún viendo sobre Colosenses capítulo 1, versículos 18 y 19, que nos muestran que Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todas las cosas, tenga la primacía, porque aprobó a Dios que en Él, en Cristo, residiese toda la plenitud. Aquí habla de la primacía de Cristo. Quiere decir, Cristo necesita tener el primer lugar. Él está sobre todas las cosas. Pero Cristo, tener la primacía no es solamente algo que nosotros obtenemos por mera declaración, por una afirmación. El hecho de que nosotros digamos que Cristo tiene la primacía, esto aún no es suficiente. Lo que es necesario, el libro de Colosenses, la preocupación del hermano Pedro, al ministrar estas palabras, fue justamente no ser ministradas de una manera teórica, de una manera doctrinal, sino conducirnos a la práctica, a la realidad de estas palabras. Y es justamente esto que nosotros vemos en el día lunes. Cristo, Él tiene la primacía no apenas en la vieja creación, no es solo en la creación que Él tiene la primacía, porque Él es creado todas las cosas, no, sino que Él tiene la primacía en la nueva creación. Él es la cabeza de la iglesia. Él tiene la primacía en la iglesia. Para que esto ocurriese, el Señor Jesús pasó por todo el proceso de encarnación, vivir humano, su muerte, su resurrección, su glorificación. Después de su resurrección, Él fue introducido en la gloria del Padre. Y Él también se tornó el Espíritu que da vida. Él es este otro consolador que fue prometido por el Padre. Él mismo vino como el Espíritu y entró dentro de todo aquel que en Él cree. Gracias al Señor, como está en Juan capítulo 7, 37 al 39. Allí nos muestra que el Señor Jesús, después de ser glorificado, Él entonces se tornó el Espíritu que vino para dentro de todo aquel que cree en Él y que se torna dentro de lo que en Él cree una fuente que fluye. Gracias al Señor, el Señor es el Espíritu que nosotros recibimos después de creer. Y cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, Él hizo esta transferencia. En el capítulo 1, versículo 13 dice, Él nos libertó del imperio de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Aleluya. En el cual tenemos la redención de nuestros pecados. Y cuando creímos en el Señor Jesús, confesamos nuestros pecados, confesando al Señor Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, recibiendo su salvación. Nosotros fuimos transportados del imperio de las tinieblas al reino del Hijo del amor del Padre, para el reino del Hijo amado de Dios. Esto es maravilloso, maravilloso. Y ahora nuestro espíritu volvió a estar conectado con Dios. Nuestro espíritu fue reconectado con el Creador, fue reconectado no solamente al nivel de la creación, sino que Él fue reconectado en la nueva creación. Nosotros fuimos reconectados no solo en el plano terrenal, sino especialmente en el plano celestial.
Esto es tan importante, porque ahora es posible para nosotros entrar en el plano celestial, en el plano que va más allá de la limitación humana, más allá de la limitación de las cosas físicas, de las cosas humanas. Nosotros, por ser hijos de Dios, por haber sido transportados para el reino del Hijo de Dios, nosotros podemos hoy tener acceso a las cosas celestiales. Y con esto, Dios puede ahora hacer su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Porque la voluntad de Dios no es algo que el hombre, con su propia capacidad, con su propia habilidad, es capaz de hacer. La voluntad de Dios debe ser hecha por el mismo Dios, por medio de su palabra, dentro de aquellos que creen en ella. Cuando Dios habla con nosotros, esta palabra entra en nosotros y esta palabra produce un efecto dentro de nosotros cuando creemos. Cuando usted y yo creemos en la palabra, nosotros entramos por la fe al plano celestial. ¿No es maravilloso esto? El hecho de que el Señor Jesús, que es el conector de todas las cosas, con Dios, Él nos conectó con Dios, Él nos conectó al plano celestial y ahora nosotros podemos, por la fe, recibir al mismo Dios como la palabra dentro de nosotros. La palabra es el mismo Señor. Cristo es la palabra. Cuando la palabra llega a nosotros, la palabra viva de Dios, la palabra rema, la palabra que está en el corazón de Dios y que sale por su boca, esta palabra es la palabra que está en el corazón de Dios. Esta palabra, cuando nosotros creemos en ella, ella realiza la obra de Dios. Entonces, nuestra alma puede ser ahora conectada también al plano celestial. Gracias a Dios, nosotros no estamos condenados a vivir por nuestro esfuerzo, intentando agradar a Dios por nuestra voluntad, por nuestra fuerza. Basta creer en la palabra. Nos basta recibir la palabra, creer en ella, y esta palabra va a realizar la obra en nosotros. Nuestra alma tiene una parte líder que es nuestra mente. Nuestra mente es la llave. Ella puede estar inclinada a la carne, ella puede estar inclinada para las cosas de esta tierra. Pero cuando nuestra mente es colocada en el Espíritu, la llave de nuestra alma cambia y nosotros somos conectados, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra emoción, todo nuestro corazón es conectado a los cielos, es conectado a aquel que puede realizar la voluntad de Dios. Es conectado a la propia palabra, Cristo. Nosotros usamos la fe y creemos en la palabra que Dios habla con nosotros. Gracias a Dios. Entonces, Romanos 8:6 habla esto. Habla que el inclinarse a la carne da para muerte. La mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Qué hacer? Nosotros necesitamos inclinar nuestra mente al Espíritu. En Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23, nos muestra a nosotros que nosotros nos renovamos el espíritu de nuestra mente. Este espíritu de nuestra mente es nuestra mente renovada. Nosotros nos renovamos con nuestra mente en el espíritu. Cuando nuestra mente está en el espíritu, nosotros nos renovamos el espíritu de nuestra mente, en el original es el espíritu de nuestra mente, y nos revestimos, el 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, no es creado en el plano terrenal, no es creado según el hombre, sino creado según Dios, en santidad y justicia de la verdad. Justicia y santidad de la verdad, que viene de la realidad. O sea, cuando nuestra mente es colocada en el Espíritu, por la fe, nosotros entramos al plano celestial y ahí nosotros nos revestimos del nuevo hombre. Ya no somos más aquellos hombres egoístas, aquellos hombres que solo piensan en sí mismos, sino que ahora se revisten del nuevo hombre, que es la nueva creación.
no está más en este plano terrenal. Gracias a Dios. Esto es algo maravilloso que el Señor hizo por nosotros. Ahora, ¿cuál es el camino práctico para que esto suceda? ¿Cuál es el camino práctico para que el Señor gane este espacio dentro de nosotros? Para renovar nuestra mente, para que nuestra mente sea colocada en el Espíritu. ¿Será que nosotros necesitamos pensar mucho en rechazar pensamientos y hacer un ejercicio mental en nuestra mente? Lo que nosotros necesitamos es ejercitar nuestro espíritu con la palabra. Es por eso que Dios nos dio un camino maravilloso, un gran regalo en estos últimos tiempos, que es la inmersión de la palabra. La inmersión de la palabra hace con que la palabra de Cristo habite en nuestro corazón. En Colosenses capítulo 3, versículo 17, está Cristo, para que habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo, para exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo necesita habitar nuestro corazón. La palabra es el mismo Cristo. La palabra es Dios. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. La palabra es Cristo. Y cuando nosotros hacemos inmersión en la palabra, el propio Cristo es traído para dentro de nuestro corazón. Y Él pasa a vivir en nuestro corazón, a habitar nuestro corazón, a habitar nuestra mente, voluntad y emoción. Esto es algo maravilloso. Es esto que el Señor está haciendo con nosotros. Hermanos, hermanas, vamos a ser simples y practicar la inmersión en la palabra. La inmersión en la palabra no es solamente nosotros gritar, hablar, palabra de orden. La inmersión en la palabra es para nosotros profundizarnos en la palabra. Sí, nosotros tomamos la palabra con oración, nosotros oramos la palabra que recibimos, la palabra profética, que es la palabra que sale de la boca de Dios, que está basada en la Biblia, pero es aquella palabra que con base en la Biblia trae la revelación de Dios para el momento que estamos viviendo. Esta palabra nosotros necesitamos hacerla habitar en nuestro corazón. Esta palabra es la palabra viva que sale de la boca de Dios. Es el mismo Espíritu que está hablando con nosotros de nuestra necesidad para ese momento. Y Él quiere habitar en nuestro corazón. Cuando nosotros sumergimos en la palabra, nosotros repetimos las frases. Y yo quería aprovechar y leer un versículo que nosotros hemos visto recientemente. Nosotros, entre la administración de este mensaje y la grabación del tutorial, cuando estamos viendo esta semana, nosotros disfrutamos mucho de Deuteronomio capítulo 6. Yo quería mencionar estos versículos. Deuteronomio 6:6 dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Como esta palabra de Cristo que vimos en Colosenses va a estar en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento Dios ya dio el camino, el versículo 7, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aleluya. En todo momento de nuestra vida, en todos los momentos, nosotros vamos a hacer con que la palabra de Cristo habite en nuestro corazón. Nosotros vamos a hacer inculcar la palabra en nosotros, en nuestros hijos, en nuestras familias. Nosotros necesitamos hacer con que la palabra sea grabada en nuestro corazón. Inculcar es grabar, es hacer perforaciones, es inscribir. Aleluya. El Señor quiere tomar esta palabra de él que es Él mismo, la palabra profética que Él está hablando con nosotros. Él quiere hacerla habitar en nuestro corazón. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de la inmersión. Y aquí dice que nosotros necesitamos recordar esta palabra, hablar esta palabra en todo momento, en casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse. Y también las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros necesitamos llevar esta palabra para donde quiera que vamos. Nosotros llevamos la impresión de las notas de los mensajes, la inmersión diaria
llevamos el alimento diario para donde vamos y en todo momento volvemos a esta palabra y hacemos con que esta palabra entre en nuestro corazón, con que esta palabra entre en nuestro corazón, repitiendo, enfatizando también, compartiendo con otros aquello que el Señor nos habló y recibiendo de ellos lo que el Señor habló a ellos con esta palabra también. Esto va a ayudarnos a instruirnos, a amonestarnos, ¿no es así? Y así nosotros vamos a edificarnos unos a los otros. Nosotros vamos a hacer esto que va a estar lleno de la realidad. Y cuanto más esta palabra entra en nuestra alma, ¿qué va a suceder? Ahí sí, Cristo va a tener la primacía en nuestra vida. Aleluya. Esto es maravilloso. Y Él no solo va a tener la primacía, sino Él va a llevarnos a vivir la realidad de todo lo que Él es. En el versículo 18 de Colosenses 1, versículo 19, perdón. Porque aprobó a Dios que en Él residiese toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. Y cuando nosotros sumergimos en la palabra, nosotros recibimos esta palabra para dentro de nosotros. Todas las riquezas de Cristo, todas las riquezas de Dios que están en Cristo, vienen y son grabadas en nosotros. Cristo comienza a tomar posesión de nuestro ser. Él tiene la primacía, entonces va depositando, grabando en nosotros su imagen. Eso está en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice que Él es el resplandor de la gloria, la expresión misma de su ser, de su sustancia. Quiere decir, Él es la estampa de la gloria de Dios, la marca de la gloria de Dios. Esto que Dios está haciendo con nosotros, Él está depositando en nosotros su marca. Cuando nosotros hacemos inmersión en la palabra, cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios, la palabra de Cristo entre en nosotros, perfore nuestro corazón, entre en nuestro corazón. Nosotros estamos dejando en nosotros la marca del ser de Cristo. La marca del propio ser de Dios está siendo estampada en nuestro corazón. Cristo entonces va a tener la primacía, el gobierno sobre nuestra vida, sobre nuestra alma. Él va a tener el primer lugar en todas las cosas. Todo lo que nosotros necesitamos de manera práctica es estar llenos de la palabra, envueltos con la palabra, sumergiéndonos en la palabra, haciendo con que esta palabra habite en nuestro corazón. Esto es maravilloso, este es el camino y la llave en nuestra mente, es colocar la mente en el Espíritu por medio de la inmersión en la palabra. Esto va, cada día va cambiando nuestra persona, es maravilloso. Y ahí, a partir del día miércoles hasta el final de la semana, vemos al apóstol Pablo, porque nosotros llegamos en el versículo 24 al 29, que son los versículos base de este mensaje. Y aquí es un punto muy importante del libro de Colosenses, porque aquí nos muestra Pablo como aquel que es un ministro, un dispensador, y el dispensador de todo aquello que Dios entregó a la iglesia. Él es el que dispensa, Él es el ministro que hace con que la verdad sea transmitida para cada uno de nosotros, porque el misterio de Dios sea transmitido y grabado en nosotros. Entonces el versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco. Antes del versículo 23 termina con lo siguiente: el cual ni movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Versículo 27 dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Esta es nuestra esperanza. Entonces, este Evangelio que oísteis y que fue predicado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo está diciendo, él se tornó ministro de este Evangelio. Ahora, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, en primer lugar, Pablo es este dispensador, aquel que dispensa, es el que cuida de la despensa, es el que almacena todas las riquezas de una casa. Entonces él cuida de esa despensa para que toda la casa sea suplida en el momento adecuado y necesario. Él administra todas las riquezas de la casa para que los miembros que viven en esa casa
sean suplidos en el momento que ellos necesiten. Y él entonces, Pablo, no es solo un dispensador, sino que él es el dispensador, aquel que transmite, aquel que lleva la palabra para cada uno de los hermanos conforme a sus necesidades. Pablo es aquel que toma de la despensa y nos trae a nosotros. Este es la función del apóstol. La función del apóstol es recibir la revelación que viene de Dios para suplir la necesidad de la iglesia. Y es responsabilidad del apóstol administrar todas estas riquezas que Dios revela y transmitir con fidelidad aquello que Dios reveló en el momento adecuado para que la iglesia pueda proseguir, para que la iglesia pueda tener el camino, pueda tener la dirección y pueda tener la práctica adecuada para cumplir la voluntad de Dios. Es grande la responsabilidad de Pablo como apóstol y de todos aquellos que el Señor escogió para ser apóstoles. Gracias al Señor, el Señor continúa hablando su palabra profética para nosotros. En Efesios capítulo 3, versículos 1 y 2, nosotros vimos esto en la serie pasada del alimento diario. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Quiere decir, la administración de la gracia de Dios, la economía de la gracia de Dios, la dispensación, la administración de todas las riquezas de la gracia de Dios. Cabe a Pablo y cabe a los apóstoles, porque que la palabra de Cristo sea administrada conforme a la necesidad de la iglesia en aquel momento. Este apóstol tiene que estar conectado totalmente a Dios, totalmente sensible a la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hablar en ese momento. Esto es maravilloso. Él es el dispensador y un dispensador, aquel que dispensa, que lleva la palabra, lleva los misterios de Cristo, lleva los misterios de Dios, el misterio de Cristo hasta la iglesia para que la iglesia pueda caminar. Él transmite la palabra profética, la palabra que viene del corazón de Dios. Él transmite para que la iglesia pueda tener dirección y pueda proseguir. Es maravilloso. Y aquí en este versículo de Colosenses 1 también nos muestra que Pablo es aquel que se regocija de los sufrimientos por la iglesia. Él toma la delantera en los sufrimientos por la iglesia. Estos sufrimientos, hermanos, son los sufrimientos. Aquí dice, me gozo en mis sufrimientos por vosotros, el sufrimiento de él por la iglesia, por los colosenses, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cristo sufrió una sola vez por nuestra redención, para purificarnos de nuestros pecados, para cumplir la redención por nosotros. Solamente Cristo podía sufrir, solamente Él podía tomar el castigo en nuestro lugar, como en Isaías 53 nos muestra. Él tomó nuestras enfermedades sobre Él, Él murió por nosotros, Él sufrió el castigo en nuestro lugar. Él, como en Juan 12 dice, Él es el grano de trigo que cayó en la tierra, murió. ¿Para qué? Para producir muchos frutos. Si Él no muriese, estaría solo, pero Él murió. Este sufrimiento que el Señor Jesús tuvo en su vivir humano para nuestra redención, para producir, para engendrar la iglesia, solo el Señor Jesús podría pasar, y nadie tiene parte en los sufrimientos necesarios para la salvación del hombre. No tiene sentido en un ser humano querer pagar por sus pecados con sufrimientos y penitencias. Él no va a ser justificado por sus sufrimientos, porque Cristo es el único justo que podía morir por los injustos. El castigo que nos trae la paz estaba sobre Él. Él sufrió en nuestro lugar. ¿Para qué? Para engendrar la iglesia, para nuestra redención, para redimirnos de nuestros pecados. Pero aquí en Colosenses 1:24 habla de llenar lo que falta de las aflicciones de Cristo. Estas aflicciones de Cristo que necesitan ser llenadas es en favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¡Aleluya! Él, entonces, es para edificación de la iglesia que Pablo sufría por los colosenses. Esto también vemos en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice que Pablo sufría
con dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en los Gálatas. Este es el sufrimiento del apóstol, que Cristo sea formado en la iglesia. Y lo que más causa este sufrimiento para el apóstol, hermanos, lo que más causa el sufrimiento al apóstol es que cuando él tiene una palabra, esta palabra que viene del corazón de Dios y que viene para producir la voluntad de Dios en la tierra, que viene para producir la edificación de la iglesia, porque esta palabra es de acuerdo con la voluntad de Dios, es de acuerdo con aquello que Dios quiere entregar a la iglesia en aquel momento. Hermanos, el mayor sufrimiento del apóstol es cuando la iglesia comienza a distraerse con otras enseñanzas, con otras palabras, que no son aquella palabra que Dios está enviando a la iglesia en aquel momento. Queridos hermanos, el apóstol Pablo habló de esto en tantas de sus epístolas. En 2 Corintios, en verdad, Pablo habló prácticamente todo el tiempo. Toda la carta de 2 Corintios fue para que Pablo muestre que él había recibido el encargo de Dios como apóstol para los corintios, que habían otras personas que también hablaban palabras, que hablaban por Cristo. Pero como está también en el Filipenses capítulo 1, del 15 hasta el 18, nos muestra que allí había personas que hablaban Cristo, hablaban la palabra por celo, envidia, motivados por otras cosas que no es la edificación de la iglesia. Queridos hermanos, hablaban la palabra para distraer a la iglesia de la palabra que Pablo, el apóstol, estaba hablando. Esto causa terrible sufrimiento en el apóstol. Esto es algo que Pablo, él sufría primero. Él era el primero a pasar por esos sufrimientos. Él pasaba los sufrimientos de ser rechazados, de ser mal interpretados, de ser impedido de hacer algo o de hablar algo. El apóstol Pablo sufría porque él necesitaba hablar aquello que Dios quería hablar, y él era fiel, y él no limitaba su hablar, él no dejaba de hablar la verdad. Esto es lo que él dice en Gálatas 4:16. Yo me torné algún enemigo por hablar verdades a ustedes. Pablo siempre hablaba la verdad. Este es el apóstol, aquel que habla la verdad. Es aquel que manifiesta la voluntad de Dios en la palabra profética. Él recibe la revelación de Dios y necesita ser fiel y transmitir esta palabra. Por eso las muchas enseñanzas que competían con el apóstol Pablo en aquella época causaban mucho sufrimiento para Pablo. Pero estos sufrimientos lo llevaban a él a también experimentar la resurrección de Cristo. Filipenses capítulo 3. Miren, en Filipenses 3, versículo 10, dice lo siguiente. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Quiere decir, cuando Pablo sufría, él sabía que ese sufrimiento hacía con que él se conformase con Cristo en su muerte. Esto lo llevaba a él a la muerte, pero hacía con que él también experimentase el poder de su resurrección. Es esto que nosotros todos experimentamos cuando hay presión, cuando hay dificultades para la edificación de la iglesia. Nosotros también podemos participar de los sufrimientos de Cristo por la edificación de la iglesia. Cuando nosotros predicamos el evangelio a las personas en las calles, cuando salimos para hacer colportaje, cuando salimos para ser perfeccionados en el colportaje, queridos hermanos y hermanas, tal vez hacer colportaje sea algo difícil para usted. Tal vez usted tenga algunas dificultades. Muchas de las dificultades muchas veces son conceptos de la religión que nosotros cargamos. Conceptos sobre dar los libros, conceptos sobre hablar con las personas, dificultades a veces, nuestra vergüenza, timidez. Nosotros podemos ser ayudados por los hermanos. En ese momento de dificultad, nosotros podemos conformarnos con Cristo en su muerte, y también nosotros podemos
entonces conformarnos con Él en su muerte, participar de su sufrimiento. ¿Para qué? Para que el Evangelio sea predicado como ministro del Evangelio, para que la iglesia sea edificada, para que más materiales sean traídos a la edificación de la iglesia. Nosotros sufrimos con el Señor y ahí, en ese momento de presión, de dificultad, nosotros hacemos inmersión en la palabra. Nosotros nos sumergimos en la palabra. Nosotros hacemos con que esta palabra vuelva a nuestro corazón, leyendo una vez más, repitiendo las frases que la palabra fueron habladas con nosotros, aquello que Dios habló con nosotros en la palabra. Nosotros vamos sumergiendo en la palabra y allí nosotros experimentamos el poder de su resurrección. ¡Aleluya! No solamente la comunión de sus sufrimientos, sino también el poder de su resurrección. Y nosotros conocemos a Cristo de una manera especial. También en el cuidado de las personas en la red de cuidado. Entonces, todos los libros que la editora publica tienen este QR. Aquí en el rincón, como el alimento diario, lleva a las personas directamente a una central de recepción, que la persona puede conversar rápidamente por alguien en el WhatsApp. Esto es maravilloso y necesitamos que todos los hermanos se envuelvan en el cuidado de las personas nuevas. Hermanos, cuando usted sufre por alguien, cuando usted sufre por estar allí todos los días orando con las personas, reuniendo con ella, ayudando a ella a conocer al Señor, también a hacer inmersión en la palabra, usted participa en los sufrimientos de Cristo por la edificación de la iglesia. Aleluya. Así como Pablo, nosotros también podemos experimentar el poder de su resurrección. También en esta semana vemos la actitud del apóstol Pablo de cuidar de la iglesia. Él entonces no solamente es aquel que sufre al frente de la iglesia para que la experiencia de su sufrimiento se torne un consuelo para la iglesia, se torne un bálsamo para la iglesia, para que la iglesia prosiga. Él también es aquel que cuida de los hermanos, es aquel que cuida de la iglesia como un padre, como ama, que está en Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 7. Muestra la actitud del apóstol, que es como un padre, una madre que cuida, se preocupa con la iglesia, se preocupa para que la iglesia reciba el encargo que Dios le dio a él. Hermanos, no es fácil. Aquel que recibió la revelación de Dios y percibe la necesidad de Dios de llevar la iglesia a practicar, de llevar la iglesia a experimentar, no solamente la teoría, porque hermanos, ganar en la teoría no es tan difícil. Usted escucha, usted lee, usted estudia y usted tal vez haya ganado en la teoría. Pero la palabra de Dios, la edificación de la iglesia, no es producida solamente en la teoría. La teoría no produce la edificación de la iglesia. La teoría no va a traer al Señor de regreso. Lo que va a traer al Señor de regreso es la práctica de la palabra profética, es la realidad de la palabra profética. Por eso, el desespero del apóstol en cuidar de la iglesia, en cuidar de los hermanos, en transmitir la palabra, en hacer con que la palabra sea asimilada, comprendida. Por eso es tan importante que todos nosotros hagamos inmersión en la palabra, para que nosotros podamos profundizarnos en la palabra, para que nosotros también recibamos la revelación que Dios dio al apóstol. La revelación que Dios da al apóstol no es solo para él, sino como está en Apocalipsis 1, es para mostrar a sus siervos, es para todos nosotros. Por eso, hermanos, vamos a sumergirnos en la palabra, en cada semana, vamos a penetrar en ella, pidiendo al Señor, Señor, revélame a mí lo que el Señor reveló a tu siervo. Revélame a mí aquello que el Señor reveló en el corazón del hermano Pedro. Revélame a mí para que yo pueda ganar tu encargo y pueda hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Que tu palabra pueda operar, hacer tu obra en mí. Yo no tengo capacidad, no confío en mi capacidad. Pablo, entonces, completó la palabra de Dios. Y volviendo a Colosenses capítulo 1, versículo 25, habla de cuál me torné ministro de acuerdo con la dispensación de Dios que me fue confiada en favor vuestro, para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios. Esa palabra pleno en el original griego es plero, que es completar hasta el final, llenar hasta el final. Quiere decir, la revelación de Dios, el misterio de Dios,
El misterio de Cristo necesitaba aún ser revelado, aún necesitaba ser completado. La revelación con relación a Cristo, con relación a la iglesia, de la edificación de la iglesia, necesitaba aún ser completada. Y Dios entregó esto al apóstol Pablo. Hermanos, esta es la función del apóstol, es recibir la revelación que Dios quiere dar a su siervo. Es que Dios quiere llevar a la iglesia a experimentar, no solo en teoría, sino en realidad. Este es el encargo del apóstol. Y al fin, ¿cuál es nuestra comisión? Es el semejante a la de Pablo. Vamos a ver Colosenses 1, 27 al 29 para cerrar. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este evangelio, esta palabra profética, está produciendo la gloria de Dios en nosotros. Cuando nosotros sumergimos en la palabra, cuando nosotros tenemos experiencia en esta palabra, y esta palabra se torna nuestra realidad, más la gloria de Dios es depositada en nosotros. Cristo es depositado en nosotros. Y este Cristo en nosotros, la palabra de Cristo habitando en nuestro corazón, nosotros tenemos la esperanza de gloria. A quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actuó poderosamente en mí. Pablo se entregaba, se abnegaba, se fatigaba, se cansaba, se entregaba por amor a los hermanos para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esta es también nuestra misión. Esta es también el encargo que Dios quiere entregarnos a nosotros. Nosotros predicamos el Evangelio, ganamos a las personas, también cuidamos de ellas en la iglesia. Vamos todos nosotros juntos, todos los hermanos, todas las hermanas, de todas las edades. Vamos a experimentar en realidad lo que la palabra nos está diciendo. Vamos a predicar el Evangelio en las calles, saliendo para hacer colportaje en el pueblo, orar por usted, orando por las personas, llevando el Evangelio del reino, para que estas personas reciban la revelación. Pero no solamente esto, sino también tomando sus nombres, incluyendo ellas en la red de cuidado, cuidando de ella con amor, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Que ellos puedan también vivir la vida de la iglesia con nosotros, puedan ser perfeccionados, crecer en vida, todos nosotros podamos entrar en la gloria, todos nosotros podamos recibir en concreción nuestra esperanza de gloria. Cristo en nosotros hoy está siendo depositado. Él es nuestra esperanza de gloria. En aquel día, cuando el Señor vuelva, nosotros seremos vencedores. Jesús es el Señor.